No, la Gloria. Está Ahora que muteada. te estoy tratando de desmutear. Bueno, ahí Ahí, está. Ahí te ¿sí? ¿Qué escucho tal? perfecto. ¿Cómo andás? Ajá. Bien, ¿y Hola, ustedes? ¿cómo está Gloria? Todo bien. Estás en México, ¿no? Estoy en México, sí, Che, se movió mucho México la semana pasada. bastante. Sí, no sabes, nos fuimos dame solo un segundito. Sí. Eh, ¿Ahí me ven bien? Sí, Te listo. vemos perfecto, te escuchamos perfecto. Estábamos listo. Estábamos en Zihuatanejo y estábamos sentados en la mesa del desayuno y empiezo yo a sentir así un mareo horrible. Yo, ¡qué horror! ¿Sintieron eso? Y Oliver y Pope, dos amigos, es como, no sentimos nada. Y yo, madre, me estoy volviendo loca. Y en eso llega otro amigo Tomás y me dice, terremoto en Oaxaca de no sé cuánto. Y yo, qué bueno, o sea, qué mal que hay un terremoto, pero qué bueno que lo que sentí no era como Que que, no me estoy ¿sabes? volviendo Un loco. mareo. Sí, exacto. Pero sí se sintió horrible. O sea, 7.1. Se cayeron algunos edificios en Oaxaca, aquí en Ciudad de México también estuvo jodido, pero bueno, ya fue. Bueno, me alegro que estés bien. ¿Cómo hago para poner, me están preguntando cómo hago para poner el spotlight? No tengo idea, supongo que así, ¿no? Agregame si querés como anfitrión y lo hago yo. Perfecto, porque yo soy medio bestia en materia tecnológica, así que... Ah, para que ahora está de host Pamela. Pamela, por favor, ponelo a Alberto de co-host, así gestiona esto. Bueno, si les parece, igual arrancamos. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Bien? Bien, bien, Vamos, gracias, Ale. vamos a empezar conversando un poquito sobre este título que ya es recurrente, pero no deja de perder vigencia, que es cómo abordar la pandemia, una pandemia que, como venimos diciendo hace mucho, no se está yendo, es algo que llegó para quedarse, que va a durar mucho tiempo, desde una óptica liberal, desde una óptica amigable con las ideas de la libertad. ¿Cómo estás viendo vos este transitar de la pandemia en el mundo, en algunos países en particular, en América Latina? Pues mira, Ale, yo creo que uno de los grandes problemas es que se equiparó encierro con distanciamiento social. Y no creo que ambas cosas tienen por qué ser sinónimos. Yo creo que uno puede tener distanciamiento social sin necesariamente tener encierro. De hecho, no hay ningún estudio médico ni científico que te diga que tu sistema inmunológico va a mejorar estando encerrado en tu casa. Respirando aire que no está corriendo o alejado de la naturaleza. Entonces, si lo único que nos puede prevenir del coronavirus es un sano sistema inmunológico, creo que las fuerzas estatales hicieron una pésima labor en recordarle a las personas el realmente enfocarse en tener sus defensas lo más altas posibles. Yo no vi campañas de una mejor alimentación, de hacer ejercicio, de la prevención, por ejemplo, o el cuidado de la diabetes y el sobrepeso, que han sido considerados como uno de los factores más preocupantes y que tenés, digamos, en población en riesgo que puede contagiarse de coronavirus. Entonces, no tenés un approach que vaya el fortalecimiento del sistema inmunológico, equiparás encierro con distanciamiento social y eso, por supuesto, viene a afectar la economía de una manera preocupante y que no va a tener remedio. Y al no tener economía y al haber personas que viven al día a día, deja de ser una preocupación el coronavirus y empieza a ser una preocupación la supervivencia de las personas y de las familias. Entonces, ha habido países como México donde sí, ahorita estamos en el pico más alto, pero donde la economía no ha parado de funcionar, sobre todo la economía informal. En Guatemala, donde en cambio, por ejemplo, hubo toque de queda, estado de sitio, la gente que vive del día a día violó muchas de estas medidas para seguir operando. En buenos casos hubo gente que tomó sus propias medidas de estarse lavando las manos, de mantener el distanciamiento social, pero manteniendo la economía activa. Y creo que después de casi 5 meses que hemos estado en cuarentena mundial, nos hemos dado cuenta que el encierro no ha servido de absolutamente nada. Y ahora se empieza a ver un approach más a
que el mercado, a través de la industria de la belleza, de la salud, de la medicina, de los restaurantes, están empezando a hablar del fortalecimiento del sistema inmunológico como la única alternativa real que tenemos los seres humanos para prevenir el coronavirus. Quiero empezar por este tema, que está muy bien lo que estás diciendo, de ver al sistema inmunológico o a la salud como un concepto integral. A mí siempre me pareció muy llamativo que a la hora de abordar esto, no sea desde un punto de vista científico, sino de un punto de vista epidemiológico casi exclusivamente. Es decir, los cardiólogos tenían mucho para decir al respecto de encerrarnos a todos y no estaban en la mesa de decisiones. Los pediatras tenían mucho para decir, los especialistas en adicciones. Es como que todas las variables de salud se mataron y dijeron, bueno, no importa, lo único que importa es que no se muera gente por coronavirus. No importa qué costo médico. Se cortó ahí. No sé si estás de acuerdo con esto. Es como que un fenómeno complejo desde lo médico, desde lo científico, se redujo hasta entrar solamente en una variable de epidemiología. Lo único que importa son los muertos por coronavirus. Y lo que estamos viendo, lo que muestra la evidencia, es que se han agravado cuadros de gente con cardiopatías que por no haber sido atendidas terminan con infartos o con ACVs. La situación de los niños que al no poder salir, no poder socializar, se está complicando. La situación de gente que tiene adicciones, violencia familiar. O sea, un montón de cosas vinculadas para la salud que parece como que no le importan a nadie. Totalmente de acuerdo contigo, Ale. De hecho, pareciera que las muertes por coronavirus toman una relevancia mayor que si hay violencia doméstica, que si hay asesinatos, que si te mueres de cualquier otra enfermedad. Eso pasó a ser secundario respecto de si te pudiera o no dar coronavirus. Yo creo que también es por cuáles fueron los países que se infectaron primero y donde hubo una epidemia mayor. O sea, el hecho de que haya sido España e Italia, que son países desarrollados de primer mundo, creo que no hubiera pasado lo mismo si la epidemia hubiese brotado de una manera así en Somalia y en Guatemala, por ponerte un ejemplo. O sea, el mundo no se hubiese alterado de la manera en que se alteró si no hubiera sido un hit al mundo desarrollado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y ahí es donde vemos entonces la dicotomía, porque también pareciera que ahora que está el estallido social en Estados Unidos con el tema de Black Lives Matter y sale la gente a protestar donde no hay distanciamiento social, donde no todo el mundo está llevando máscaras, aparentemente cuando hay saqueos, cuando se trata de protestas, el coronavirus pasa a segundo plano. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando en el mundo? Yo misma lo estoy viendo a niveles comparativos entre Guatemala y México. Guatemala tomó medidas bastante drásticas, como lo hizo Perú, con toques de queda, estado de sitio, no puedes salir de tu casa desde las 5 de la tarde de un viernes hasta las 5 de la mañana un lunes, a las 4 de la tarde hay toque de queda todos los días, no se permitía que ningún negocio, a menos que fueras de comida y de la industria de la salud, estuvieses abierto. Y de todas maneras, los casos han sido de 16,000 contagiados en Guatemala, con una población de 16 millones de habitantes. Y tenés a México, donde hay más de 200 millones de personas, con 175,000 casos, de acuerdo a los datos oficiales, porque además tampoco es de que uno pueda confiar en los datos oficiales. Pero si ves en comparativo las medidas que se tomaron del encierro versus solo distanciamiento social, pareciera que el encierro no sirvió de absolutamente nada. No existe ninguna evidencia que por estar encerrado el coronavirus se pudo prevenir. El distanciamiento social, sí, el tomar medidas higiénicas. Yo que estuve en Australia cuando empezó en marzo el tema de la cuarentena, pude ver que en Australia se fueron tomando medidas de poner en el transporte público, en los centros comerciales, carteles que fuesen informando de cuáles eran las medidas que tenías que tomar, pero no se paralizó la economía. Por lo menos hasta cuando yo estuve ahí. Ya después sí se fue cerrando cada vez más. Entonces creo que ahora
estamos en un mejor momento de donde estábamos hace 4 meses, porque han pasado 4 meses. En Estados Unidos se está violando la cuarentena. Las protestas por Black Lives Matter tomaron el protagonismo mayor que el coronavirus, y el mensaje que le está mandando al mundo es: ¿por qué los gringos sí pueden salir a protestar y los ingleses también salieron y España ya salió a la normalidad, y el mundo, el tercer mundo o el mundo subdesarrollado, donde la gente tiene que salir a trabajar porque si no se muere de hambre, ¿por qué nosotros sí tenemos que estar encerrados? Entonces, ante ese comparativo, creo que va a ser insostenible mantener el encierro y los estados de sitio como se habían venido dando. Vos sabés que acá en Argentina, como en otros países, se planteó la cuestión en una falsa dicotomía muy efectiva, que es, miren, la cosa es salud o economía. Las dos cosas no se puede. Entonces, si vos me hablas de economía, si usted me habla de economía, sea un empresario, sea un economista, sea una persona que yo trabajo, usted está del lado de la muerte, que es lo contrario a la salud. No sé si lo has escuchado también en otros países. Totalmente. Bueno, de hecho, aquí en México se miraba al revés. Aquí en México hubo empresarios que salieron a decir: el cerrar la economía es estar a favor de la muerte, porque sin economía no puede haber salud. Y esto precisamente como contraparte de los que te decían, es que si la economía no importa, porque la salud es lo que importa. Y hicieron memes bastante efectivos, creo yo, de gente que está en el cementerio y las lápidas, en vez de decir nombres de personas, dicen ferretería, panadería, comedor, juguetería, es decir, todos los negocios que van a morir y que por lo tanto las personas no van a tener dinero para poder costearse cualquier tipo de enfermedad, no solo el coronavirus. Entonces tenemos que entender que cuando la humanidad estaba en sus inicios, y esto no es porque lo digamos los libertarios, esto es lo que es biología, evolución y historia de la humanidad. Los humanos vivían apenas 18 años y si bien te iba y te podías morir hasta por un dolor de muela, lo que empezó a traer una mejor esperanza de vida, más calidad de vida, fueron precisamente los descubrimientos científicos y médicos que sobre todo se potencializaron en aquellos países donde se dejó atrás digamos, esa mancuerna que había entre religión y Estado, y donde se empezó a permitir el analizar cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro, cuáles son las enfermedades que tenemos. Pero recordemos que ese fue un gran camino de investigación para poder llegar a donde estamos hoy, y que el mercado, que es el sistema en el que los individuos de manera voluntaria pueden intercambiar unos con los otros talentos que no poseemos, porque pues a menos que seas un médico no vas a saber cómo tratarte, y gracias al mercado puedes tener acceso a medicinas, a la comida, a todo tipo de alternativas para tener un mejor cuidado de tu propia salud. No hay otro sistema que sea más efectivo que el mercado para llevarle a los pobres las medicinas que necesitan. No existe otro. Entonces, el sofocar y estrangular la economía es precisamente dañar a los más vulnerables, porque sin una economía donde se puedan dar atenciones a todos los diferentes problemas que pueda tener un ser humano, pues entonces no solo vas a tener gente pobre, vas a tener gente pobre y además enferma. Entonces, esa falsa dicotomía creo que va a costar y ha costado muchas vidas. Ahora, claro, introducís la segunda falsa dicotomía que acá en Argentina se ha dado mucho y que también les ha dado resultado al gobierno, que es decir, muchachos, al final del día el que te salva es el Estado, no el mercado. Vos que sos una experta en debatir, ¿qué haces qué le contestás cuando te vienen con ese mito? Hay un meme buenísimo que justamente dice eso: el Estado te salva, y es la escena del Padrino, donde agarra Al Pacino a Fredo y le dice: ¿y de dónde crees que viene todo el dinero que tiene el Estado, boludo? O sea, porque claro, vivimos en sociedades
que de verdad, o sea, yo juro que hay gente en Latinoamérica que cree que el Estado es como esta nave espacial mágica que de manera espontánea crea dinero y crea riqueza, porque claro, todos sabemos que el Estado se pone a imprimir papel billete y mientras más papel billete imprima, menos valor adquisitivo tiene ese dinero. Eso sí creo que hay gente que lo entiende, pero la gente de por sí cree que de verdad el Estado produce riqueza, que sin Estado no hay fuentes de empleo, que sin Estado no hay salud, cuando es todo lo contrario. Primero viene la sociedad civil, primero vienen los descubrimientos científicos y médicos, primero vienen todos esos negocios que hacen nuestra vida una vida mejor, para que entonces a esa gente de manera forzada se le cobre un cierto porcentaje llamado impuestos, que es lo que va al Estado. Entonces, el Estado no te salva de nada. El Estado lo primero que debió haber hecho ante esta crisis es venir y decir, ok, si somos nosotros los parásitos, si somos nosotros los que recibimos el dinero de la gente que produce y ahorita estamos en una crisis, lo primerito que debemos hacer es quitarnos nosotros del camino, dejar de estorbar, reducirnos el sueldo y dejar ese dinero en las manos de las personas que lo están produciendo, porque ellos lo van a necesitar más que nunca para poder apalear sus gastos. Yo, por ejemplo, me acaban de bajar el sueldo en 20%, no solo a mí, a toda la directiva de Grupo Salinas de cierto salario para arriba. ¿Para qué? Para poder afrontar los gastos de las personas que tienen un salario más bajo, ¿ya? Y si encima de eso va a venir el Estado mexicano, que en este caso todavía no lo ha hecho, a poner más impuestos, entonces esas empresas a quien se la cobran es precisamente a los trabajadores. O sea, todo lo que el Estado empiece ahorita a tratar de absorber es el costo directo de comida, de medicinas, de rentas, de colegiaturas, de matrículas de salud que le van a costar a las personas. Entonces, ¿Sabes qué? Sí, dale, dale. No, ingenuamente, yo supuse cuando esto arrancó, acá pasa muy similar, no solo no ha habido aumentos de sueldo en el sector privado, sino que ha habido muchos despidos, muchos recortes, y en el mejor de los casos, tu sueldo quedó congelado en una economía inflacionaria que es como digamos, que te bajan el sueldo, porque cada vez tiene menos valor real el sueldo. Ahora, yo supuse ingenuamente que algún político, aunque sea como un acto de populismo, digamos, en el buen sentido, iba a decir, bueno, voy a proponer recortes. Nadie recortó nada, ni siquiera recortaron carteras que virtualmente hoy no están gastando. O sea, ¿cuál es el sentido del Ministerio de Turismo hoy en Argentina? O del Ministerio de Cultura que tiene teatros y cosas por el estilo que nosotros estamos usando. Nadie recortó absolutamente nada. O sea, la pasividad de los políticos es abismal en ese sentido. Hay alguna excepción en algún mandatario de provincia, pero en general es tremendo. Sí, el único caso que yo he escuchado de recortes gubernamentales ha sido en Uruguay. De ahí no conozco ninguno. Y ojo, aquí el otro problema, que lo reflejó muy bien Nayib Bukele en El Salvador, que encima se volvió el superhéroe de toda Latinoamérica y tuvo que salir 3 semanas después diciendo, nos salió el tiro por la culata, esto es un desmadre, que Dios nos ayude porque no sé qué hacer. Y lo que Nayib Bukele salió haciendo, que fue lo que hicieron muchos políticos en Latinoamérica, incluyendo los argentinos, fue que empezó a poner precios tope. Y le puso precios tope a los servicios básicos de agua, electricidad, internet, y también dijo que las rentas quedaban congeladas, es decir, que nadie podía renegociar. Entonces, cuando tú pones esos precios tope, no solo vas a crear escasez, porque obviamente eso va a ser lo primero que pasa. Y nuevamente, los pobres son los que más afectados se van a ver. En la medida en que un mandatario estatal impone una sola regla flat para todos, one size fits all, impide que cada persona de manera individual en el orden espontáneo se pueda sentar a renegociar sus propios gastos. Y eso es un grave error, porque si cada persona pudiese sentarse a renegociar con el colegio de sus hijos, con su casero,
con su seguro de vida, con su seguro de salud. Es decir, estamos en una pandemia, estamos en época de crisis, yo me voy a bajar un poco los gastos, porque está claro que mientras estamos encerrados en casa, pues tampoco estamos gastando en, por ejemplo, entretenimiento. Nadie está gastando en turismo, como tú bien decís. Nadie está gastando en ir al teatro, en ir al cine, en ir a conciertos. Entonces, todo ese dinero inmediatamente tiene que ir a cuestiones más básicas, ¿no? Como la fábula de la cigarra y la hormiga. Cuando llega el invierno, pues la hormiga tiene que agarrar todo lo que estuvo ahorrando durante el año y utilizarlo. Pero en el momento en que un mandatario estatal te dice, esta es la regla general para todo el mundo, one size fits all, los precios tienen que ser esto, matas la posibilidad de que las personas individualmente en la sociedad se pongan de acuerdo entre ellas. Y eso genera más despidos y genera más desempleos y genera más bancarrotas, porque como no podés negociar, entonces lo único que te queda decir es, mira, con esta nueva ley no me queda otra que despedirte, no me queda otra que cerrar el negocio. Y al final nadie está haciendo, digamos, la lista de las pérdidas reales. Nadie, por ejemplo, y esto también está pasando con las protestas en Estados Unidos, un montón de artistas de Hollywood dieron plata para sacar de la cárcel en los famosos bailouts a las personas que habían sido encarceladas por estar protestando. Sin embargo, ningún artista de Hollywood ha dado un centavo para todos los negocios, y no estoy hablando de grandes negocios, Mercedes-Benz y todo eso que también fue saqueado, sino tiendas de barrio y negocios locales que fueron completamente destruidos, algunos de ellos hasta incendiados. Y eso no se va a reponer y nadie está haciendo la lista de esas cosas que se están perdiendo por esas medidas, en un caso, estatales y en el otro, en el apoyo a personas que están protestando y que están saqueando, pero no a las que se están viendo afectadas por esos saqueos. ¿Te desilusiona un poquito o esperabas un poco más de la sociedad civil? Obviamente estoy generalizando y toda generalización es injusta, pero digo, uno como liberal siempre tiene miedo al autoritarismo de oferta, ¿no? Al Estado imponiéndose. Ahora, hay que admitir que en esta pandemia vimos mucho de autoritarismo por demanda, o sea, mucha gente diciéndole, dame restricciones, tengo miedo, o sea, el sueño húmedo de Thomas Hobbes, ¿no? La gente iba a tener miedo y iba a decirle, inflemos el Leviatán porque tengo miedo. ¿Te desilusionó un poquito ver que ciudadanos normales, que no tienen una gran vocación por el autoritarismo, pero ante el miedo salieron corriendo a decir, papá Estado, ayúdame, tengo miedo? Pues no, la verdad no me desilusionó porque siempre que hay crisis, la gente busca, o sea, si en tiempos normales vivimos en una región donde de por sí la gente busca un populista que por lo menos les venda la pantomima de que se va a hacer cargo de ellos, imagínate ante una pandemia. Ahora, lo que resulta cierto es que nadie opera mejor y nadie se adapta mejor ante una crisis que la sociedad civil de manera privada en el ámbito del mercado. Y yo lo he vivido toda mi vida en Guatemala. Cada vez que en Guatemala hay un terremoto, una tormenta tropical tipo el Mitch o el Stan, cada vez que el volcán Pacaya erupciona, es la empresa privada la que empieza a organizar paquetes de comida, de ropa, de alimentación, las mismas asociaciones de caridad a través de la sociedad civil, los medios de comunicación privados empiezan a informar. Y el gobierno, el único medio que yo he visto que tiene para hacerlo funcionar de una manera efectiva e inmediata es el ejército. Y sí, el ejército va, rescata gente de los escombros, de las inundaciones y tal. Pero los primeros en dar una respuesta ante una desgracia siempre es la sociedad civil organizada. Y de hecho, en Latinoamérica empezó a pasar eso. O sea, Ron Bacardí, por ejemplo, se adaptó para empezar a hacer alcohol en gel. Mientras había mandatarios latinoamericanos asfixiando la economía. Entonces, tuvimos las dos cosas. Y creo que también el hecho de que todo el mundo estuvo encerrado, de que no podían viajar, de que no podían salir, de que en muchos lugares vivieron lo que es estar en un estado de sitio, también les dio la lección de lo que
durante años han vivido los cubanos, han vivido los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos. Entonces, tuvieron una probadita de lo que es realmente estar en socialismo del siglo XXI, digámoslo así, forci voluntariamente. Y también creo que todo el mundo se dio cuenta que gracias al Internet, proveído por el mercado, podemos estar conectados, podemos seguir trabajando. Muchísima fue la gente que mutó a hacer home office, hasta el punto donde ahorita artículos en Forbes y en The Economist están diciendo que el home office puede llegar para quedarse en muchas industrias, lo cual nos pone a pensar qué va a pasar con todos esos espacios. Pues no sé, tal vez hacemos más parques, porque también creo que ha nacido una conciencia ecológica, ¿no? También es cierto que al todos estar encerrados, pues hubo un aire más limpio, la fauna y la flora estuvieron floreciendo de una manera que no se había visto en décadas, pero creo que ahí también las personas que durante años hemos venido diciendo que lo que realmente ayuda al medio ambiente son las soluciones del mercado, van a tener un nicho grandísimo. De hecho, yo acabo de participar en el prólogo de este libro que se llama Green Market Revolution. Y en este libro han participado más de 21 escritores hablando precisamente de eso, de cómo el mercado va a traer soluciones ambientales, medicinales, si tan solo se le deja operar. Y creo que ahorita, como te decía Ale, estamos en un mejor momento que hace 4 meses, porque ya pasaron 4 meses, ya vimos que el encierro no funciona y la gente ha tenido una probadita de lo que es las restricciones en la economía en su propio bolsillo. Y la gente está desesperada por salir a trabajar. Hay muchas preguntas, las pueden ir haciendo ahí, estoy leyendo el chat. Hay muchas que van, a ver, las trato de hacer confluir. Vos en el que estoy viendo ahí de reojo, El engaño populista, ahí atrás tuyo, es un libro en el que tratan mucho esta cuestión del pobrismo latinoamericano, ¿no? Uno en Argentina dice, bueno, ¿qué pasaría con el peronismo si no hubiera pobres? ¿A quién le hablaría? Sería como un fracaso. No tendrían un pueblo al que hablarle si no hubiera pobres. Entonces, hasta cierto punto la pobreza resulta funcional para los esquemas populistas. Muchas de las preguntas dicen, che, el proceso de empobrecimiento que se está dando en algunos países de América Latina, a caballo del coronavirus, si no es intencional, o al menos si el uso no es intencional. ¿Te parece demasiado perverso o crees que puede existir esa? No, hay un súper buen dicho que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo creo que esta crisis mundial sirvió para que todo el mundo dijera, ¿cómo puedo sacar mi raja? Y ojo, los libertarios también lo hicimos. Yo voy a decir que yo lo hice. O sea, yo dije, ok, hay crisis mundial. ¿Cómo podemos sacar raja de esto para dar la batalla de las ideas y demostrar la importancia de la libertad? Y si nosotros como libertarios hemos sacado raja del coronavirus para recordarle a la gente, oye, date cuenta, la salud estatal no funciona. Hay gente en España que le estaban quitando la cama por ser ancianos para dársela a la gente más joven, gente que pagó impuestos toda su vida y que al final es abandonada por el Estado. Si nosotros como libertarios dijimos, ¿cómo podemos aprovechar esta crisis para nuestros propios, no te diría intereses, sino para comunicarle a la gente la importancia de la libertad? Por supuesto que la izquierda, por supuesto que la derecha mercantilista y por supuesto que el mundo en general hizo exactamente lo mismo. O sea, esta crisis, como trae pánico, sirve muy bien para los propósitos estatistas de decir, ya viste, necesitas un Estado que te cuide, necesitamos tener más salud, necesitamos más impuestos. Y yo creo que yo comparo mucho lo que pasó desde China, porque cuando tú no tenés libertad en información, no podés tomar decisiones informadas, no podés tomar decisiones basadas en el conocimiento y en la sabiduría. Y lo que hizo China, que es el manual exacto de lo que hizo la Unión Soviética con Chernobyl, es que fue mintiendo, empezando por decir que el virus no se pasaba de persona a persona. Esa fue la primera gran mentira. La segunda mentira es que nos escondió de dónde carajo vino el virus.
lo cual hubiera sido bastante útil para también saber cómo hacerle frente. O sea, nunca China comunicó, esto fue lo que pasó. De hecho, el doctor que murió más adelante por dar la información y gente que yo vi en diferentes foros, como el que hizo Human Rights Foundation, con gente que estaba dentro de China, diciendo, por favor, no crean las estadísticas chinas, aquí los crematorios no han parado de quemar cadáveres, es todo mentira. Fue gente que fue acosada, mucha desaparecida, censurada, encarcelada. Entonces, al igual que Chernobyl, donde la Unión Soviética primero quiso tapar el desastre y decir que no había sido como había sido, la humanidad entera fuimos víctimas de que no se nos dio información acertada desde el primer momento. Entonces, como no hay información acertada desde el primer momento, ves una cadena de pésimas decisiones que se fueron tomando, ya no solo en China, sino en todas partes. Y un Donald Trump que un día salía diciendo una cosa y después salía diciendo otra. Y países que fueron tomando decisiones, como te digo, yo lo he visto con Guatemala. O sea, Guatemala con estado de sitio, cuarentena, toque de queda, y México estando más a su bola, como dirían los españoles, y al final ves que los resultados en diferencia de contagios son completamente, no hay diferencia entre uno y el otro. Entonces no pudimos tomar buenas decisiones porque se nos mintió y se nos continúa mintiendo. Lo que pasa es que ahorita, como te digo, ya han pasado demasiados meses y la gente ya está harta. ¿Cómo mencionaste dos países que hace mucho que están mal porque son dictaduras, pero que además el coronavirus lo va a complicar mucho? Me refiero a Cuba puntualmente, un país que vive de remesas y de turismo, y esto económicamente lo va a voltear aún más volteado de lo que está. Me fue a Venezuela también, que además del autoritarismo y la dictadura de Maduro, y aparentemente ahora está el hijo ahí, Nicolásito, queriendo también sumarse, pero tiene el precio internacional del petróleo que también está cayendo. ¿Qué crees que les va a pasar a estos dos países con esta pandemia? Mira, yo sí miro mucho riesgo en un periodo especial, parte 2 en Cuba, como lo fue en los 90 después del colapso de la Unión Soviética, y en Venezuela definitivamente un desastre mayor al que ya tenían. La única ventaja, te diría yo, es que cuando ya vivís en un apocalipsis zombie, yo se lo dije a mis amigos venezolanos en un seminario que hicimos con Se Dice Libertad. Bueno, muchachos, lo bueno es que ustedes ya llevan 20 años entrenando para esta vaina. Ustedes ya saben lo que es no tener electricidad, agua potable durante horas. Ustedes saben lo que es escasez en los supermercados. Ustedes saben lo que es no tener industria del teatro, ni del cine, ni del entretenimiento, ni poder salir a la calle a dar un paseo. Entonces, la ventaja es que cuando ya vivís en un estado totalitario, te podés adaptar mejor a una crisis porque, como decimos en Guatemala, es una raya más para el tigre, ¿sí? Creo que una crisis como la que estamos viendo le ha afectado más a los europeos y a los gringos que están más acostumbrados a sus libertades, digamos, que lo que puedan estar personas en dictaduras donde hay permanente escasez y permanente caos. Sin embargo, creo que el coronavirus también vino a desmitificar ciertas cosas, desde, por ejemplo, Carolina Cox, la famosa chilena comunista que estaba en Cuba cuando pasa todo este desmadre, y en lugar de coger su teléfono y decir, miren, qué preciosa la salud cubana, miren cómo me curan del coronavirus, miren cómo me atienden de bien. Porque claro, eso es lo que hubiéramos tenido que esperar de la progresía latinoamericana que estaba en Cuba, ¿no? Que empezaran a hacer videos diciendo, mira qué bien aquí nos están atendiendo. No, fue todo lo contrario. Fue, por favor, sáquenme de aquí. Y resulta que el paraíso cubano era peor que estar en el infierno chileno de Piñera, infierno que ella quería contribuir a completamente aniquilar. Entonces, creo que eso es bastante positivo. También que los médicos cubanos fueron enviados a diferentes partes del mundo y después fue como, no, por favor, ¿saben qué? Regrésenlos, porque los tipos no saben hacer absolutamente nada. Entonces, creo que se desmitificó también mucho ese tema. Ahora, para mí, ya antes de la crisis, Venezuela estaba condenada al destino que tuvo Cuba y a pasar 60 años en ese impasse donde no hay progreso.
Yo durante años lo he dicho, no veo que Venezuela tenga líderes, excepto de María Corina Machado, pero aparte de eso no veo una sociedad civil convencida de que el socialismo es el problema. Al día de hoy los venezolanos te dicen, no, el problema no es el socialismo, marica, es la corrupción, y como que no entienden que el poder absoluto corrompe absolutamente y el socialismo da poder absoluto, y por eso es que socialismo viene primero y corrupción viene después. Eso no lo entienden los venezolanos. Quisiera yo pensar que ante esta crisis pudiese acelerarse el proceso de un quiebre en una dictadura como la venezolana. Quisiera yo pensar, porque Chernobyl lo fue para la Unión Soviética. Gorbachev lo reconoció incluso. Dijo, sin Chernobyl hubiera sido mucho más difícil acabar con la Unión Soviética a largo plazo. Entonces, también está ese componente, ¿no? Que una crisis invita a replantearse todo, invita a cuestionar la autoridad. Y en el caso de Cuba, definitivamente, si entran en un periodo especial por falta de turismo, falta de remesas, al régimen no le va a quedar más que seguir abriéndose, porque si no, pues van a ser más muertes. Pero llega un momento donde esos países, Ale, también pueden vivir como Corea del Norte, donde la gente está esclavizada y le muestran al mundo lo que le quieren mostrar. Esto ya lo ha venido haciendo Cuba durante años. Le manda a la ONU las mejores cifras de América Latina y nadie se cuestiona por qué hay que creer en las cifras de una dictadura que no permite la libertad de investigación ni la libertad de prensa, ¿no? O sea, entonces, pues, es difícil. Alberto o Guillermo, si quieren hacer una pregunta, me hacen señas, ¿eh? O abren el micrófono y le dan directamente, me dicen. Te hago otra mientras. Guillermo, ¿querés preguntar? Dale, pará. Dame un segundito. Creo que ahí está abierto el micrófono. Ahí está. Sí. Bueno, Gloria, yo te quería preguntar, sacándote un poco de la pandemia y llevándote a la realidad política latinoamericana, ¿qué visión tenés del proceso que se está dando respecto a un liderazgo que me parece que está surgiendo muy nítidamente en América del Sur, y es con Luis Lacalle Pou? Lacalle Pou tiene un perfil muy interesante que, a diferencia, por ejemplo, de Mauricio Macri o de Piñera en Chile, se nota que viene de una familia de políticos de raza, y creo que a las ideas de la libertad le agrega el condimento de la gestión con vocación política y liderazgo. Creo que puede ser un faro importante para las ideas de la libertad puestas en función de la acción de gobierno. Pero me gustaría escuchar de boca tuya qué análisis y qué panorama visualizás sobre el resto de América Latina, y si este liderazgo que está empezando a despuntar Lacalle Pou puede ser un efecto dominó sobre otras realidades latinoamericanas. Mira, te lo voy a decir desde mi perspectiva, que obviamente no es la regla general, pero esta es la perspectiva de una centroamericana viviendo en México, que hasta el 2014, cuando hice el discurso de Zaragoza y empecé a viajar a Sudamérica, lo que yo consumía de lo que venía del sur era pues lo que nos venía por internet. Y en el caso de Uruguay, Uruguay no era parte de las noticias en esta región de Latinoamérica hasta que Pepe Mujica llegó al poder. Y cuando Pepe Mujica llegó al poder, Uruguay estaba en todas partes, en todos los titulares, en todos los noticieros, y Pepe Mujica, y el viejito humilde, y esto y el otro. Desde que Pepe Mujica se fue del poder, otra vez Uruguay pasó a la calle del olvido. En este lado de Latinoamérica. No sé si lo que yo me entero de lo que está haciendo Lacalle Pou, porque además tuve la oportunidad de sé que no sé lo que está haciendo, pero es porque yo me informo. Pero que yo te diga al día de hoy que de este lado de Latinoamérica hay gente que está en la calle, no lo veo. No veo que el liderazgo que él está tomando se esté replicando.
Sin embargo, alguien como Nayib Bukele, de un país como El Salvador, que en Sudamérica, ¿cuándo se habla de El Salvador? Pues nunca. Ah, pero si hay un dictatorzuelo poniendo precios, todo el mundo se entera de quién es Nayib Bukele. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia de publicidad y marketing que se le da a un socialista cuando está estatizando, que lo que se le da a alguien que está haciendo, digamos, medidas de liberalización. Y a mí me encantaría que hubiera más estrategia de marketing y que otros medios de comunicación replicaran, porque nadie está diciendo lo bien que lo está haciendo Uruguay. Nadie te habla de eso. Y creo que ahí es donde es evidente, cuando comparas Mujica versus La Calle, digamos, el interés internacional que había en la figura de Pepe Mujica, ahí es donde nos damos cuenta que siempre vamos a estar en desventaja. Y que de hecho, ojo, a nivel internacional, lo que se oía de Mujica eran siempre cosas buenas. Cuando yo llegué a Uruguay y me enteré que el tipo quería pasar legislaciones que eran copy-paste de las legislaciones de Ecuador para censurar la prensa o las legislaciones de Maduro para arremeter contra la empresa privada, esas cosas no se decían internacionalmente, ¿verdad? Entonces, hasta que llegas al país y te enteras de lo que realmente está haciendo el tipo, es que decís, wow, o sea, este no es el viejito humilde que maneja un Volkswagen que todo el mundo cree. Lo mismo que con Bachelet. Simplemente fueron personas que vivían en países con más instituciones y que las instituciones fueron capaces de frenar el paso que tenían. Ahora, ¿por qué La Calle Pou no tiene la misma publicidad que Pepe Mujica? Es una excelente pregunta para hacerse y dan ganas de escribirle a todos los periódicos en España, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en toda América Latina que le dedicaron pero cantidad de tinta a Pepe Mujica y que no hablan nada de La Calle Pou. El fin de semana pasado, por algún motivo extraño, de esas cosas que tiene YouTube, que entras a ver un video de Messi y terminás en un video sobre cualquier cosa, terminé viendo una charla de Pepe Mujica en Harvard, 2 horas. La emoción con la que niños ricos aplaudían a Mujica era conmovedora, realmente era conmovedora. Ahí hay otro libro que se llama Cómo hablar con un conservador, que da para largo, da casi para una conversación exclusiva. Pero sí me quiero centrar en un punto, Gloria. El liberalismo hoy aparece amenazado no por la izquierda atávica tradicional, por los intelectuales anticapitalistas que dicen que la pandemia se va a llevar al capitalismo, Zizek, Han y demás, sino también por una ola que está diciendo de esta pandemia lo que prueba es que hay que cerrar los países, que la globalización hace mal, que la globalización contagia, y que lo sensato sería ir a un mundo mucho más nacionalista con fronteras mucho más altas. ¿Te preocupa eso? ¿Lo ves así? ¿Qué crees que puede pasar? Sí, a mí me han insultado de globalista y yo así como, ¿de en qué momento globalista se volvió un insulto cuando somos nosotros que queremos un mercado global y libre? Es como, no pueden usar otra palabra, no sé, o sea, porque ahora resulta que globalización, el que todos seamos uno en un solo mercado libre, parece que está mal. Pero yo creo que es culpa nuestra, Ale. Yo creo que la derecha estaba muy contentita con los libertarios cuando estábamos callados. No te diría callados, sino cuando esta generación de Antonelas Martís, de Marías Blancos, de Alejandros Bongiovannis, de gente como yo, empezamos a hablar de libertades individuales. O sea, la derecha estaba muy contenta con los liberales siempre y cuando no tocaran estos temas. Y creo que es esta generación, somos nosotros los culpables de haberlos enojado. Ahora, yo acabo de tener, por ejemplo, un intercambio con Alberto Venegas Lynch y con María Martí, y Alberto dijo, decir que Gloria es marxista cultural es como hablar de círculos que son cuadrados, lo cual para mí fue genial, porque si Alberto Venegas Lynch finalmente te dice que vos no sos marxista cultural, pues imagínate toda la gente que lo admira a él. Y el problema está en esto. O sea, hay una enciclopedia que hace años se escribió y que lejos de ser dogmática, es muy clara en que los libertarios podemos tener diferentes posturas ante ciertos temas y no por eso tenemos el espíritu de ser más o menos libertarios que los demás. Estos son debates que ya están superados.
en el mundo anglosajón. Hace décadas ellos lo superaron. Pero en América Latina, como siempre vamos atrás, creo que ese enojo y ese extremismo que hoy vemos del conservadurismo mercantilista, porque muchas veces a la hora de gobernar no han sido los que han promovido el libre mercado tampoco, mucho menos otras libertades. Ese conservadurismo mercantilista hoy por hoy está más radicalizado, culpa de nosotros y del trabajo que hemos venido haciendo. Si nosotros no existiéramos, ellos estarían calladitos. Bien, bien. Y esta idea de que el mundo se va a cerrar, ¿crees que es precipitada? ¿Crees que...? A ver, depende mucho qué pase con líderes proteccionistas, ¿no? Pero, ¿cómo ves, por ejemplo, la elección de Trump? ¿Cómo ves el futuro de Bolsonaro en América Latina? Mira, estuve escuchando un podcast de Sam Harris, que se los recomiendo un montón, y está hablando de esta polarización que hay en Estados Unidos. Y coincido plenamente con Sam, porque ahorita hay mucha gente que está muy confiada en que los demócratas están ganando en las encuestas. Y yo digo, bueno, sí, también Hillary iba ganando en las encuestas. Y según todos los medios de comunicación, Hillary iba a ganar. Es más, yo me encontraba en Argentina el día en que antes de las elecciones en Estados Unidos, y el día de las elecciones estaba en la casa de Ceci, todavía viendo que Hillary iba ganando y de la nada empezó a darse la vuelta y empezó Trump a ganar. Y me acuerdo estar el día anterior con gente que decía, no, Trump no va a ganar, va a ganar Hillary. Yo te digo una cosa, o sea, esa radicalización, y es algo que habla Sam Harris bastante bien, te estás enfrentando ante medios de comunicación que en el 90%, a excepción de Breitbart y Fox News, te van a decir que los demócratas van a ganar, ¿ya? Entonces sabes que el 90% de los medios de comunicación, eso es lo que te van a decir. Pero lo que no te están contando, la parte de la película que no te están contando es la incidencia que van a tener estas protestas, estos saqueos y esta corrección política de la que también habla Axel Kaiser en su nuevo libro de la neoinquisición. Eso lleva al extremismo del otro lado. Así como los libertarios hemos encabronado a los conservadores mercantilistas, los Black Lives Matter, los snowflakes, los de lo políticamente correcto, los de los datos no me importa, I am offended, e importa más que yo esté ofendido, el resultado que crea eso es una olla de presión que se va más al extremo. Y Sam Harris incluso hablaba de la posibilidad de un ataque terrorista doméstico. Es decir, que esto lleve a Estados Unidos a un momento donde a los locos de Black Lives Matter se les ocurra hacer un ataque terrorista interno. Y si eso pasa, va a ganar Trump. O sea, esa radicalización, y hace 4 años lo decían bastante líderes de izquierda, los mayores responsables de que alguien como Donald Trump esté en la Casa Blanca es la propia izquierda, porque han buscado radicalizar a la gente, han buscado que el debate racional no se pueda llevar a cabo, entonces enojan al otro lado, lo enojan a tal extremo que se van con un Bolsonaro, con un Donald Trump. Entonces, al final es la propia izquierda la que ocasiona que estas cosas pasen. Yo no descartaría que Donald Trump puede volver a ganar, más si la situación en Estados Unidos sigue como va y si se sigue radicalizando y gente blanca arrodillada lavándole los pies a gente negra y a nadie le importan los datos. Es más, yo aprendí en ese podcast de Sam Harris que hay 10 millones de encuentros anuales entre la policía y la sociedad civil. De esos 10 millones de encuentros anuales, hay 1,000 que se tornan violentos. Y entre esos 1,000, más de 2/3 son a personas blancas. O sea, no son los negros, ni por donde lo veas. Pero claro, tú enseñas datos y la gente te dice, eso no importa, Black Lives Matter. Ok, perfecto. Pues entonces sigue saqueando, sigue destruyendo monumentos, porque además eso es lo otro.
están destruyendo monumentos a las víctimas del comunismo. Están destruyendo monumentos a Winston Churchill. O sea, es gente que ni siquiera se ha sentado a estudiar historia. Y como yo dije, que los Black Lives Matter estén destruyendo monumentos al comunismo, es como que si en 50 años, después de que se erigió una estatua a George Floyd y hubiese un asesinato a un japonés, y salieran los japoneses a decir Japanese Lives Matter, vinieran esos Japanese Lives Matter a cargarse la estatua de George Floyd. Lo dije en un tweet y no sabes la que se armó, pero es que es cierto. O sea, es gente que está pisoteando la historia y que encima están yendo en contra de las personas que lucharon por los propios ideales de ellos. También lo he dicho, si Martin Luther King entrase hoy a una sesión de los Black Lives Matter, lo sacan, lo censuran. Le dicen que es un negro que se ha prostituido ante los blancos. Y un tibio, sí, totalmente. Claro, eso es lo que está pasando. O sea, Morgan Freeman diciendo, si no queremos racismo, dejemos de hablar de razas, hablemos de seres humanos. Ah, no, ese es un negro que ya se vendió a los blancos. Candace Owens, otra negra que ya se vendió a los blancos. O sea, si tú eres un negro con un discurso sensato, como Walter Williams o Thomas Sowell, o incluso Neil deGrasse Tyson, ah, no, entonces you are not the right kind of black. Entonces, claro, eso contribuye a que la gente del otro lado se radicalice y sí haya una posibilidad de un mundo más totalitario, sí lo veo totalmente. Extraordinario, me gustó personalmente muchísimo este último segmento, de hecho creo que da para una charla exclusiva de esto, así que probablemente te comprometa para en el futuro hacer una charla exclusivamente de este tema. Coincido con vos, me parece que Trump es un emergente que reactivo a algo que ya estaba ahí, que era irracional, y esto es una irracionalidad de sentido contrario, pero sí, yo creo que la izquierda se radicalizó tanto que generó unos anticuerpos propios y ahora se queja, digamos. Me pareció muy buena esta parte y creo que subraya la necesidad del liberalismo y la valentía que tiene que ser liberal. Yo te lo digo, cada vez que hablamos te lo vuelvo a decir enfrente de la gente, digamos, es muy difícil tomar una postura liberal porque te insultan de un lado y te insultan del otro, vos siempre le pones el cuerpo y la mente, así que te felicito porque realmente es muy valiente tu compromiso con la libertad. Te quiero liberar porque vos a las 8 tenés otro Zoom, así que te quiero dar tiempo para que te tomes algo. Gloria Álvarez no es marxista cultural, y a los que me están tratando de marxista cultural por la barba, sepan que no me la voy a afeitar hasta que se levante la cuarentena, así que esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Tenés que disfrazar de Castro, papaoso, con esa barba, por favor. Estoy cada vez más parecido, sí. Bueno, muchísimas gracias, querida amiga. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Gracias a ustedes, gracias por tomarse el tiempo. Espero haya sido útil, haya traído un poquito de nuevas ideas de por dónde podemos abordar esto. Y nada, siempre ahí a la orden para cualquier cosa que quieran platicar y discutir. Les anuncio que mañana justo voy a tener una clase sobre el engaño populista por YouTube, por si también se quieren conectar, pues ahí es a las 10 de la mañana, hora de Argentina, por mi canal de YouTube. Así que gracias. Perfecto, estamos siempre pendientes de tus redes, Gloria. Te mando un beso grande. Gracias, Alberto. Gracias, Guillermo. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima. Pueden ver esto desde el canal de YouTube de la Fundación. Muchos abrazos a todos. Bien. Alberto, te escucho. ¿Salió bien? Sí.